Vamos a leer desde verso 21 en adelante. Tenemos 21. Son 21 a 31, 10 a 41, 20 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Somos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, leamos vamos a leer de a 2 hasta donde alcancemos. O sea, serían, sí, de a 2. De a 2 versículos. Listo. Empecemos por los que están en la sala que van a hablar y terminamos por los que estamos aquí. Entonces, tenemos, Susi, comienza. 2. Sí, 21 y 22. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Listo. Ok, lugar de la calavera. Seguimos. ¿Alguien más en la sala que quiera leer? Fanny. Elena. Fanny y después Elena. Buenos días, Dios les bendiga. Y dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ok, Elena. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Amén. Listo. ¿Alguien más en la sala? Puedo. Yamile, bienvenida. 27 y 28, por favor. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos con los que están. Yo. María, 29 y 30. Sí, señor. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de 2 días, de Dios, perdón, el templo de Dios, y en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Listo. Bueno, creo que ya nos vamos con los que están acá presencial. ¿Quiénes? Bueno, empezamos con el apóstol y seguimos ahí pasando. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, ¿a otros salvó? Asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías.
Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había inspirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Bueno, capítulo 15, y esta es la historia de una crucifixión que tenemos. Y entonces, en el marco de esa crucifixión hay muchos detalles, y en la pregunta que les tengo a cada uno, bueno, ¿cuál es el detalle que le llama a usted la atención de todo lo que menciona ahí? Hay muchas cosas que podemos aprender dentro de eso. ¿Qué detalle usted encuentra? Entendiendo que muchas veces nosotros nos vamos solo a pensar en una parte y es el sacrificio de Cristo en la cruz, pero a veces no diciendo que no es relevante e importante, sino que muchas veces dejamos de lado ciertos detalles también que nos ayudan a entender el desarrollo que tenemos de la historia y de lo que se está presentando. Entonces tenemos detalles de cómo fue, este capítulo 15 nos ha mostrado un desarrollo desde cómo lo vistieron, cómo lo prepararon, qué era lo que hacían, muestra una actitud hostil también de la gente, ¿no? Tenaz, ¿no? A veces esos pequeños detalles enriquecen mucho nuestro entendimiento de qué es lo que Cristo hizo realmente en la cruz del Calvario, porque a veces tenemos una historia de la crucifixión demasiado de película, ¿no? Y las películas tienden a ser, sí, un poquito de pronto fuertes algunas, pero al fin y al cabo terminan siendo películas, ¿no? Pero cuando tú te acercas a detalles que encontramos, entonces empezamos a tener un desarrollo precioso. Bueno, quiero escucharles, ¿qué detalles encuentran? ¿Qué le llamó la atención de lo que acabo de leer? Y que nos pueda comentar algo dentro de eso que usted ha estado hoy leyendo, desde el versículo 21 hasta el versículo 47. ¿Alguien tiene algo? Pastora María Luisa. A mí desde el mismo momento que estaba leyendo, antes de que hicieran la pregunta, vino a mi mente una, y era: ¿qué de todo lo que hizo Jesús allí
en la cruz, y pues todo lo que había hecho desde antes fue lo que hizo que esta persona preguntara o se dijera verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Fue el resumen de todo o qué de todo eso fue lo que lo motivó a pensar o a decir esas palabras? Que no le reconoció en vida, pero ahora cuando ve todo el resumen dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y me pensaba, ¿qué fue lo que lo convenció? ¿Y qué tienes de todo lo que muestra el capítulo 15? ¿Qué detalles encuentras que lo convenció? Que recuerdes. Bueno, son varias cosas, ¿no? Porque el hecho de que él rechazara, por ejemplo, rechazara el beber vinagre, eso pensaba yo mientras lo leía, ¿sería porque quería evitar el dolor y sufrir todo por nosotros? Tantos los hechos de esa preparación, de ponerle todo lo que habían hecho, porque esta persona había visto todos los pasos que había sucedido. Entonces eso es lo que me cuestiona, porque había estado con Jesús, había visto muchas cosas, me cuestiona qué es lo que permite que pueda reconocer al Señor. Listo, Pastora María Luisa. Pedrito, que está aquí pidiendo el uso de la palabra. Yo vivo acá en el 29 y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces vemos cómo verdaderamente lo injuriaban. Ayer comentábamos con mi esposa que eran todos esos que clamaban la muerte de Cristo, eran los mismos que le tendían el manto. Muchos que estaban con las palmas y todo, muchos eran crucifícales. Y acá estos hombres decían que meneaban la cabeza, es decir, se burlaban de él, ¿sí? Diciéndole que pues ya que decía que derribaba el templo en 3 días, y entonces que lo volvía a edificar, entonces que le decían pues sálvate a ti, es decir, lo desafiaban, eran osados en decirle pues sálvate de ahí de la cruz. Perdóneme que lo interrumpa, Pedrito. Le tengo una pregunta a la afirmación que su merced dice, que es los mismos que están allá en la entrada triunfal. ¿Seguro? Seguro. No todos, pero sí muchos. La mayoría eran de los que estaban en la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Seguro o no sería los que han sido influenciados por la envidia de otros? Sí, precisamente. Los que los manipulaban, los incitaban a que gritaran y a que fueran en contra de Cristo y que gritaran, porque es que toda esa cantidad de gente que decía crucifícale, pues era parte también de muchos de los que estaban con él. Ok, listo. Ahí encontramos algo que es importante ir empezando a vislumbrar, porque el escrito nos ha venido presentando ciertos detalles. Entre esos nos muestra la gran influencia que tienen personajes en esta historia. Hay una gran influencia de parte del sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote que está en aquel momento es una persona que ejerce mucha influencia e influencia a la multitud. Y este detalle no es menor, porque muchas veces, mire, y esto quiero acá hacer un paréntesis, mire cómo una persona con algo en su corazón, como lo que nos presenta Marcos, que nos dice que la envidia es lo que ha regido mucho del actuar de todos. Mire hasta dónde puede llevar eso, ¿sí? O sea, una persona que tanta, perdón, entre comillas, qué tanta influencia puede llegar a tener
para hacer que personas que, como Pedro nos presenta aquí, dice, tal vez pueden ser los mismos, pues el texto no lo comenta, pero digamos que démonos la cabida a eso y cómo de un momento a otro nosotros podemos resultar haciendo cosas producto de ese desarrollo e influencia de personas y a veces ni siquiera nos damos cuenta y estando metidos allá juzgamos que es la verdad. Y eso es un sentido bien poderoso, pero miren lo contrario. Pilato el romano no se deja meter en eso, sino tiene un concepto muy claro de qué y por qué es que suceden los hechos. Entonces ahí es una lección también para nosotros. Y gracias, Pedrito, por traerlo a este tiempo. Es importante tener eso, porque por lo menos la pastora María Luisa nos está presentando un tema de la verdad. Marcos nos presenta la primera persona que reconoce a Jesús y afirma que Él es el Hijo de Dios, no es un judío. Ni siquiera es uno de sus discípulos. Aunque sus discípulos, cuando Jesús los reúne para preguntarles, Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Sí? Pedro es el que afirma, dice, sí, tú eres el Cristo. ¿Por qué Pedro lo sabe? ¿Por qué Pedro reconoce y dice eso? Pues porque Pedro ha estado todo el tiempo con Jesús. Y entonces cuando tú estás con alguien puedes reconocer los atributos que esa persona tiene. Pero aquí hay una gran diferencia. El centurión no estuvo en ningún milagro de Jesús. El centurión no ve lo que Jesús hace. Entonces, ¿por qué afirma eso? Nosotros estamos pensando que el centurión es un creyente. Estamos tal vez de pronto juzgando que ha visto, que ha escuchado, pero realmente el centurión solo tiene el momento de la crucifixión en su tiempo con Cristo. Antes no. ¿Por qué ese centurión, a diferencia de todos los que le dicen, le escupen, ¿cómo es que dice que hacen con la cabeza? ¿Le qué? ¿Sí sabe qué es eso? ¿Menear la cabeza? ¿Se acuerda uno de eso del meneito? De esas vainas. No, no es eso. Menear la cabeza es como que mueven la cabeza, como que va de un lugar a otro y entonces están haciendo ese desarrollo y esa presentación. Entonces, mire lo que estamos aquí encontrando. Entonces, tenemos varias cosas. Gente influenciada por un deseo, por algo que ha nacido en el corazón, pero también tenemos personas que no necesitan ver milagros para poder reconocer al Hijo de Dios. Y eso es muy confrontante, porque mire, la multitud que dice, ¿qué dicen los sumos sacerdotes que estuvieron y vieron las cosas? Los fariseos, y el texto lo dice. ¿Qué dice? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ajá, ¿y qué más dice? Hay otra parte que es más confrontante, Susi, por favor si la puedes encontrar. Cuando El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Eso, mira. También los que estaban. Porfa, Susi, vuélvelo a repetir. Versículo 32. 32, repítelo por favor. ¿Cómo dice? Lo va a hacer en esta entonación. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Imagínense esto, o sea, esto
nos empieza de una vez a confrontar en nuestra fe. Marcos nos está abriendo el espacio para confrontar la fe. El centurión, para reconocer a Jesús, no necesitó ver milagros. La pastora María Luisa hace una pregunta que tenía y quiero hacerles a ustedes. ¿Qué vio? ¿Qué vio el centurión para poder decir, este es el Hijo de Dios? Yo, Susi. pues entendiendo el centurión, vio que él no quería como sufrir menos, sino sufrir al máximo, no por hacerse la víctima, sino él entendía que él era un crucificado diferente. Él no era como los dos que tenía acá, como el que tenía uno a cada costado. Él entendió que él tenía algo y aunque lo injuriaban, él no contestaba, él nunca contestó. Y eso es como confrontante a una persona que está acostumbrada a que me imagino que cuando estaban crucificando, porque esa era la forma como de castigar a los malos, decían, no, no, yo no fui, no, 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 no. Y ver que Jesús no hacía eso, Jesús no se defendía, Jesús no ponía resistencia, sino al contrario, sí, hubo un momento donde decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero siempre fue dirigiéndose a Dios, su relación, su comunicación fue hacia Dios, porque era tan humano como el soldado, como los que estaban ahí, pero nunca fue como maldiciendo o como renegando, vuelvo y digo, como lo hacían los que acostumbraban a crucificar, incluso los que estaban ahí, los dos, porque dice que los dos le injuriaban. Ok. ¿Quién más? Lo que Susi comenta tiene varios aspectos que es importante que vayamos entendiendo y dilucidando de lo que nos está presentando aquí. Pero le pregunto, ¿hay algo en particular que estemos encontrando en el texto que nos permita entender ese desarrollo que se está dando de por qué el centurión cree? Susi está comentando algunos detalles, que ve que no reacciona igual, que no es lo mismo que pasa con los otros, pero ¿hay más detalles que nos pueda dar el texto? Bueno, yo creo que María, tiene que digo, ver bueno. también no solamente lo que pasó en ese momento, sino lo que el centurión vio, porque dice que el centurión estaba enfrente a él. Y yo creo que en el momento en cuando el Señor Jesús dio una gran voz y expiró, vio cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Entonces yo me imagino que ese velo del templo era algo muy era algo muy fuerte y fue algo muy evidente que ese velo se rasgara así como así. Y podemos verlo también en nosotros hoy como cristianos, lo que nos enseñan, lo que nos muestran esa rasgadura del templo, ¿no es cierto? Como esa rasgadura del velo. Entonces yo creo que por eso fue lo que hizo que el centurión dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Eso es como lo que de pronto, pues yo sé que es algo más profundo, pero… Yo también puedo pensar en que para el centurión fue impresionante ver que era las 3 de la tarde y se oscureció. Entonces él podría pensar, hasta la naturaleza siente que está pasando algo raro, algo que no es común. Cuando uno ve quién era el centurión, ¿quién era un centurión? Era un hombre que era jefe, era un hombre que tenía la autoridad, y si estaba allí era porque le habían delegado, pues el imperio le había delegado para que estuviera presente, para que fuera testigo y para que pues ejecutara su labor. Es como un soldado, ¿no? Como ver por qué llegó la policía.
No sé si ustedes se han dado cuenta cuando llega la policía regularmente, por lo menos en días pasados que estamos en algún lugar, y había un conflicto entre una familia. Y entonces llegó la policía. Y entonces pues yo dije, bueno, ¿y ustedes por qué no intervienen? Mire que se van a matar. Dijo, no, eso después lo recogemos. Después recogemos los muertos. Entonces realmente esas autoridades, y más en ese entonces, pues él era expectante, mirando a ver qué era lo que estaba pasando. Y simplemente ahí como, además recordemos que ellos eran, no quizás el mismo que lo había puesto preso. Entonces él le había hecho un seguimiento también a Jesús. Él no era solamente que lo vio de momento, sino que a lo mejor él era el que había sido encargado desde el comienzo a ponerlo preso, cuando hicieron todo el proceso para llevarlo al pretorio, después al concilio y llevarlo para allá, para acá, porque los que lo llevaban regularmente eran la centuria, los 100 soldados, y yo considero que, entonces él había visto muchas cosas en Jesús, su actitud, y al ver esa situación fue lo que lo hizo pensar y hablar lo que dijo. Y ahí es donde uno piensa que es como un referente de lo que también es cuando uno, no sé cuántos años duró el Señor rogándonos a nosotros para que nos convirtiéramos. Mayormente pues los que conocimos a Cristo ya después de adultos. Pues los que nacen en un hogar cristiano pues de pronto dicen, no, pues quizás de una manera implícita toda la vida yo he escuchado que Jesús es el Señor, que hace milagros, que sana, que libera. Pero cuando uno llega a un momento determinado hasta le ruegan, le dicen, oye, ¿usted por qué no va a la iglesia? ¿Usted por qué no se arrepiente? ¿Usted por qué no conoce a Jesús? Yo me imagino que esas preguntas y esas confrontaciones del centurión, dice, sí, estaba bajo una autoridad. A lo mejor este centurión sería el mismo que Jesús le hizo un milagro alguna vez. Uno no sabe, porque el texto no aclara muchas cosas, pero cuando uno ve el panorama completo, y uno dice, bueno, había de todas maneras un mover de Dios sobrenatural, que por más que queremos ajustar detalles, no podemos. Quizás tenemos una explicación muy pequeñita de la grandeza de lo que Dios preparó y de lo que se hizo. Tenemos un personaje, 2 personajes, 10 personajes, 20 personajes. ¿Cuántas personas estaban allí? Y hoy en el mundo entero, ¿cuántos podemos comentar? Y por eso es que uno ve que en la literatura encuentra unos libros de diferentes aspectos. Y hay una película que se llama El centurión que vio morir a Jesús. Y es una película que dice que él se convirtió. Bueno, tengo más, pero por ahora demos. Bueno, antes de pasar a Pedro, Amparo hablaba sobre el velo del templo, pero eso no lo vio el centurión. Eso lo recoge Marcos después, ¿vale? ¿Listo? Ese es un hecho que se da, pero que nunca ve el centurión, porque ellos ni siquiera podían entrar a esos lugares, porque recordemos que el acceso al templo solo estaba dado para los judíos. Los gentiles podían entrar hasta el patio de los gentiles, pero ni siquiera a los gentiles conversos se les permitía entrar hasta ciertos lugares. Por eso cuando Jesús va al templo, que volca todo y dice que mi casa es para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones, está haciendo una confrontación de esas divisiones que han hecho, de que solo los judíos pueden ir hasta ese lugar. Bueno, entonces, ¿por qué dice aquí como uno enseguida del otro? Pues eso sí no lo entiendo, porque cuando como que continúa la narrativa diciendo Jesús dando una gran expiró, entonces el velo, entonces es como si el centurión estuviera acá, mirara y vio que obviamente el velo cuando se rasgó es como ese nuevo comienzo de nuestra relación con Dios, que no necesitamos intermediarios. Entonces yo creo que pues eso en mi ignorancia, ¿no? No, pareciera, pero no. Lo que pasa es que está en 2 lugares diferentes. Entonces eso es como
tranquila y no se preocupe que esas preguntas son buenas, porque es que ¿cuál es el tema? Y voy a usar un poco lo que Amparo está comentando para hacer algo. Nosotros muchas veces, por no saber leer la escritura, es que creamos teologías que no son. ¿Sí? Los signos de puntuación son muy importantes en la lectura, ¿vale? Y no solo los signos de puntuación, por eso la pregunta que hace Amparo es clave. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos leemos la escritura como si todo sucediera en el mismo lugar y en el mismo momento. Y eso es un problema en la lectura. Hay que entender lo siguiente: signos de puntuación. Tenemos la coma. ¿Qué hace la coma? La coma es una pausa, pero no se termina la idea, continúa. Hay dos clases de coma: para separar ideas y comas enclíticas o enfáticas que quieren enfatizar algo. ¿Listo? Y eso es importante. Entonces, cada vez que tú encuentras una coma, por eso a veces los molesto mucho en las respuestas, porque hay respuestas que tienen coma, pero no termina la idea, sino continúa. Entonces, por eso les digo, no, les quedó mal. Y Elí, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa uní? Uní dice que lo anterior y lo posterior tiene que cumplirse, porque está en lo mismo. Una O es opcional, o puede ser lo primero o lo segundo, puede suceder. Entonces, en la lectura tenemos algo que se llama el punto. Hay dos puntos: el punto seguido y el punto de aparte. Cuando tú encuentras el punto de aparte, es que termina el reglón y no sigue la narración ahí, sino se va a otro espacio, a otro versículo en nuestras Biblias. Cuando hace ese tránsito, quiere decir que la idea terminó arriba y voy a retomar con otra idea, pero esa idea muchas veces no está en el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa en la lectura? ¿Qué es lo que está haciendo Marcos? Como Marcos tiene que contar toda la historia y él quiere contar lo que está pasando en ese momento, entonces él hace la narración en el versículo, ¿cuál es, Amparo? ¿20 qué? En el 38 dice, entonces, viene el versículo 37. Dice, verso 30, veamos desde el 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. ¿Qué son? Entonces miremos cada versículo como que Marcos está recogiendo lo que pasa en ciertos lugares. Entonces hay un grupo, hay unas personas que están como aquí y están diciéndole eso al Señor, y él va como periodista y los graba. Grabó un video ahí. Después se va al verso 36, dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces hay otro por allá que sale corriendo. ¿Qué hace Marcos? Se va con ese, con el que va corriendo a ver cómo pone la caña. ¿Listo? Esa es otra escena. Después continúa diciendo, ¿qué dice? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, si ve, ahí ya es otro cuadro. Ahora está la cámara con Jesús que expiró. Y Marcos nos cuenta eso. Después de ahí se va a otro momento. Entonces, ese entonces no está afirmando que están en el mismo lugar, sino está conectando que en el mismo momento, en otro lugar, está pasando algo que se conecta con eso. Jesús expira y la continuación de la narrativa de Marcos no está en el Gólgota, sino ahora se va al templo, porque después en su investigación dice, a la misma hora pasó esto en el templo. Y usted sabe que cuando pasa algo en el templo el chisme vuela, ¿no? ¿Sí? Y entonces Marcos, cuando está escribiendo, se acuerda que en su investigación pasó algo en el momento que Jesús expiró, o sea, murió. Jesús está en el Gólgota,
Pero en el templo dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué conecta Marcos ese hecho con lo que pasa en el Gólgota? Y el texto lo explica. ¿Por qué? Por eso, pero ¿por qué? Ahí. Recuerde que mire, la Biblia te da detalles poquitos, pero son muy efectivos y explicativos. La Biblia no se toma una investigación para, así como yo le estoy aquí armando la cosa, pero nos da el detalle. ¿Por qué Marcos inserta en la narrativa bíblica que el velo se rompió? ¿Por qué ese hecho es tan importante que quede ahí? ¿Qué nos dice el mismo Marcos? Porque este hecho es lo que abre la puerta para nosotros para entrar al lugar. Esa es la interpretación. ¿Qué dice el texto? Dice el texto, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? De por qué Marcos escribió eso y coincidió. Porque en ese momento fue que expiró nuestro Señor. Lo están leyendo, mírenlo ahí, mírenlo en el texto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese hecho se puede conectar con la muerte de Cristo? Cristo muere en el Gólgota. ¿Por qué Marcos va a introducir entonces el velo del templo se rompió? ¿Por qué? No, el detalle ahí está en la escritura. Porque había una división entre ese velo del templo del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué hay de diferente de romper algo ahí? Que se partió en dos. Bueno, para avanzar se lo voy a decir. ¿Por qué es impresionante? Porque se rompe ¿de dónde? Dice el texto lo menciona, dice se rompe de arriba a abajo. Ese detalle que diga de arriba a abajo, porque cuando Marcos investiga y le dan ese detalle le dicen, no, es que lo que pasó fue algo extraño. Imagínese el velo del templo, eso no era un velito como esta cosa. No, eso era un material pesadísimo, eso era grueso. Para romperlo no se podía romper tan fácil. Y si lo hubiera roto una persona, el hombre le hubiera tocado desde arriba, dos tirando y otro rompiendo. ¿Y en qué dirección se rompería? De abajo hacia arriba. Pero aquí ocurre un hecho que es diferente. ¿Por qué? ¿De dónde se rompe? De arriba hacia abajo. Y ese detalle es explicativo, pero ¿qué es lo que muchas veces nos pasa? Lo perdemos. Vuelvo y les digo, la interpretación que tenemos está bien, pero los detalles nos ayudan a afirmar lo que está pasando. El velo del templo se rompe así porque Jesús murió en la cruz para darnos libertad y eso está muy bien. Pero hay un hecho visible. Diga conmigo, visible. La gloria de Dios es visible. Los hechos de Dios son visibles. Nuestra fe no es una fe invisible en hechos. Los enfermos son sanados. ¿Eso es invisible o visible? El velo del templo se rasgó. ¿Eso es visible o invisible? Jesús murió en la cruz. ¿Eso es invisible o visible? Visible. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante? Todo el capítulo 15 está lleno de detalles, de verdades principalmente comprobables y visibles. Y esto, si en la lectura nosotros no entendemos esos detalles, entonces estamos errando. ¿Por qué? Aquí vemos el nacimiento de una declaración de fe importante que no está basada en otras cosas que no son verídicas y comprobables.
El centurión no es judío, su fe no es cristiana, pero él como romano y como soldado y como el centurión es aquella persona que tiene que conocer y conoce la ley para aplicarla en los diferentes procedimientos. Es como el policía. ¿Qué juzga el policía? ¿Imaginarios o qué? Cosas visibles, él juzga los hechos. Mire, póngale cuidado, ¿cómo actúan los policías cuando hay una riña? Nosotros, ¿qué queremos que haga el policía? Métase, deténgalo, sepárelo. ¿Qué hace el policía? No, el policía llega y dice, quietos. ¿Pero qué está haciendo? Observando. Porque después él ante la ley es el que tiene que dar fe de cómo ocurrieron los hechos. Si el policía va y se pone allá y le pegan, entonces ahí ya él se va a ofuscar y su testimonio está viciado. Increíblemente, yo pregunto, mire, y se lo digo con conocimiento de causa. Un día, donde vivíamos cuando teníamos 18 años, en el apartamento contiguo de nosotros, a mi vecina la estaban golpeando. Pero eso no era imaginario, eso era literal, hermano. Eso no era el mundo imaginario, era verdad. Yo escuchaba eso, sonaba, pum, por allá, auxilio, y pum. Yo nunca había vivido eso. Imagínese eso en un cuarto piso. Auxilio, pum, por allá. Y entonces nosotros salíamos y golpeábamos a la puerta, déjela. Y salíamos corriendo porque no sabemos, imagínense por allá, señor con una pistola o no sé qué. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a la policía y fuimos, le abrimos al policía. Y entonces el policía subió con qué paciencia hasta el cuarto piso a pie. Y entonces yo le decía, pero venga, derribe la puerta. Entonces él se identificó, soy el patrullero no sé qué, por favor, los que estén adentro salgan porque estoy armado y no quiero hacer uso de la fuerza. Y entonces yo le decía, pero derribe la puerta, vaya que la va a matar, pobre esta, cójalo, haga tal cosa. Y entonces después de que pasó todo el boroló, eso fue, el señor salió, se fue, mi vecina ahí, bueno. Entonces llega el policía, yo le dije, venga, pero usted ¿por qué es su actitud tan pasiva? Realmente a mí me estresa, o sea, ese policía ahí todo pasivo. Dijo, no, lo que pasa es que yo tengo que ser un garante de la verdad. Si yo me dejo llenar de pasiones, pierdo mi objetividad y mi testimonio queda viciado. Y eso es un problema para mí. Entonces siempre usted va a ver que los policías no se meten en las riñas. Ellos esperan. A no ser que esté, y eso sí me dijo, a no ser que esté en peligro inminente la vida de alguien, o sea, que va con un arma y lo va a matar. No, ahí sí hay que hacer uso de la fuerza. Pero si se están jalando las mechas, si se están quietos, deténgase, momento, que los separen los amigos, los vecinos, pero ellos no se meten. Porque después ellos, ¿qué tienen que decir? No, es que la UNE dice, es que me cogió y eso me arrastró por el piso. El policía, no, yo nunca vi eso. Eso no fue así. Son garantes. ¿El centurión qué es? Un garante de la verdad. ¿Por qué es un garante y el texto no lo dice? No, ahí no es. Búsquelo en el texto, está, mi hermano. Todo lo que yo le estoy comentando, los detalles están en el texto. ¿Por qué el texto dice que el centurión es un garante de la verdad? No. Ay, mis hermanos, dijo un amigo, nos toca hacer un curso de comprensión de lectura. A ver, ¿por qué el texto nos dice que el centurión es un garante de la verdad? No, mis hermanos, a ver, dijo un amigo, 20 puntos para el que lo...
¿Por qué el texto nos dice que el centurión es un garante de la verdad? Que él estaba observando todo. No, eso no nos dice que es un garante de la verdad. Un testigo presencial. No, un testigo es un testigo, pero ¿qué nos dice que es garante de la verdad? Yo. Susi. Porque él fue el único que se acercó a Pilato a decirle que ya había muerto. O sea, no cualquiera podía ir hasta donde Pilato a decirle las cosas y no tenía tanta credibilidad como cualquiera de la multitud. Siga leyendo, léalo por favor. Mire, el versículo 44 es la respuesta de que el centurión es un garante de la verdad. ¿Por qué? Versículo 44, léelo, Susi. Es que donde estoy lejos de la Biblia. Bueno, listo, yo lo leo. Ya, qué pena. Pilato dice, Pilato se sorprendió de qué? De que ya hubiese muerto. ¿Por qué se sorprende? Porque viene José de Arimatea a pedir el cuerpo de Cristo y tiene que hacerlo rápido porque empieza el sábado, el día de reposo, y no se puede descansar, no se puede hacer nada. Entonces dice, ya se murió. Y haciendo, ¿a quién hace venir? ¿Y qué dice? Le preguntó si ya estaba muerto. ¿A quién le cree Pilato? ¿Y por qué le cree al centurión? Porque para eso lo mandó. Él no se va a fiar. Mire lo desconfiado que es Pilato. Pilato no se confía ni de los sumos sacerdotes ni de los más fieles de nada. Él para eso mandó a su soldado, su centurión, en quien confía. ¿Y qué es el garante? ¿Para qué lo manda? Para que certifique las cosas. ¿Cuándo da Pilato por muerto a Jesús? Cuando el centurión viene y le dice, sí señor, ya está muerto. Si el centurión dice, no está muerto, ¿qué hubiera pasado? Dice, mire el versículo, es que a veces nosotros tenemos el pensado de que la Biblia no nos dice todo. Mire, si nos dice todo, mire, dice el 45, ¿qué? He informado es que el centurión vino y le presentó, mire señor, pasó esto, dio esto, eso fue así, esto, lo uno y lo otro, la gente hizo esto, fulano hizo esto, Pepito hizo tal cosa, informar. ¿Qué es informar? Le pregunto a usted, y esta es una confrontación para todos, ¿qué tan garantes nosotros somos y qué tan buenos informadores somos? La credibilidad de nuestra palabra, lo que a nosotros nos delegan, somos leales, somos realmente verdaderos, transparentes, de que sea lo que sea, decimos la verdad, sin mediar palabras, sin pensar en las consecuencias, sino es la verdad y punto. Se ha visto que hay personas que tienden a omitir cosas en sus informes y después piensan que eso no era importante y sí era muy importante. Y qué triste es pensar que es un inconverso el que presenta bien los informes. Imagínense que Pilato no va a confiar en la palabra de ¿quién? Del sumo sacerdote, no va a confiar ni en ninguno de ellos. Y eso nos debe confrontar. ¿Por qué? Nosotros tenemos la misión de informar al mundo de los hechos de Dios, del reino de los cielos. Pero el problema es que nosotros no estamos siendo fieles y dando bien los informes. ¿Ha visto lo feo que es cuando usted manda a alguien que lo represente en algo y usted le dice, venga, ¿y qué? ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y qué hicieron? No, pues lo mismo, ahí hablaban y hablaban y hablaban. ¿Y de qué hablaron? No, pues de todo bien y que bien. ¿Y eso es un buen informe? Bueno, y entonces después a usted le empiezan a decir, venga, es que dijeron tal cosa.
Ah, sí, sí, claro, eso por ahí dijeron, sí. ¿Y por qué no lo dijo? No, pues, no me pareció importante. Ah, es que había que hacer tal cosa, entregar tal cosa. Ah, sí, 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 eso por ahí lo dijeron. ¿Cómo así que por ahí lo dijeron? ¿Cómo así? O sea, entonces, no, entonces, si ve cómo se empieza a dañar, ¿dónde se ha dañado nuestra fe? En que nosotros no somos buenos para informar. Nosotros somos buenos para comunicar lo que no tiene asidero en la palabra. O lo que nos conviene, lo que nos beneficia, donde no me caiga barro, eso lo cuento. Lo que me cae barro no lo cuento. Pero no somos buenos muchas veces para informar y comunicar lo que sí hay que comunicar. Y eso es una gran confrontación. Porque aquí Marcos nos presenta y nos dice, aquí hay una verdad. El centurión dice, verdaderamente. Y esa verdad no es simplemente que algo es cierto. La palabra que utiliza es una palabra que está reservada en el griego para cosas que han sido comprobadas con hechos visibles y se puede afirmar eso es verdad. O sea, eso no es la verdad de que eso es verdad, sí, me parece, sí, no. Es una comprobación puntual con hechos visibles que llevan a una autoridad a decir eso es cierto. No hay duda alguna de que eso que le estoy afirmando es la verdad absoluta. La palabra es alexos, con D, alexos, A-L-E-D-S-O-S, alexos. Alexos es una palabra griega que nos habla de lo siguiente. Verdaderamente, en verdad, de hecho y ciertísimamente. Este es un adverbio que se intensifica y confirma la verdad de una declaración. No solo es un sí, sino es un sí absolutamente cierto porque ha existido una comprobación. Y mire, el centurión no ha hecho una comprobación espiritual de que Jesús es hijo de Dios. Imagínense eso, el centurión no está haciendo, no dice, es que yo sentí la presencia del Señor. El centurión no está haciendo comprobaciones espirituales. El centurión no está haciendo comprobaciones emocionales. El centurión está haciendo comprobaciones puntuales de cosas que están aconteciendo y sucediendo y que él comprueba y dice, esto es verdad. Son hechos verdaderos. La pregunta es, ¿nuestra fe se puede ver? ¿O hemos siempre pensado que nuestra fe no se ve? La fe se puede ver cuando yo estoy, por ejemplo, frente a unas personas y me traen un enfermo o están diciendo, tiene dolor de cabeza. Y yo sin pensarlo pongo mi mano sobre él y oro. Entonces estoy demostrando mi fe para que sea visible y él pueda creer. Pero la fe se puede ver en otros hechos que no involucren la oración y una acción humana. Según la palabra, no. Puede haber esa confrontación de cosas y podemos
entender y juzgar sin meter hechos supranaturales, que Dios existe, que sí hay cosas puntuales? ¿Podría usted compartir su fe sin necesidad de orar por alguien y de usar la escritura? No. Livia. Sería el mostrar por medio de mi testimonio esa fe, ¿no? Pero su testimonio ya tiene una implicación espiritual. Si quitamos el factor espiritual, usted podría llevar a una persona que crea que verdaderamente Dios existe. Porque es que mire, lo precioso de lo que nos presenta, el reto que nos presenta Marcos, es ese. Marcos nos presenta un hecho que rompe con toda la forma que a veces nosotros hemos tenido de pensar. Marcos está rompiendo con una perspectiva que es netamente el Señor se mueve en los temas espirituales, donde hay una intervención, donde hay una oración. Pero aquí vemos un hombre que no ha orado, que no ha pasado, que no ha sentido nada y que puede afirmar que verdaderamente este es hijo de Dios. Y el centurión no tuvo un encuentro con Dios, el centurión no fue a la iglesia a orar, el centurión no ha hecho nada de eso. Esa mañana cuando se levantó el centurión y le dijeron, hay dos para colgar, hay dos para crucificar, eso para él es un día más en el trabajo. Su trabajo es ir a colgar gente al Gólgota. Y ya tenía 2 voluntarios y ese día le pusieron un tercero. Y para él ese día era un día normal. Pero ese día ocurren y pasan cosas que él jamás había visto, pero que puede comprobar y dar fe de eso, puede dar un alexos de eso. Y entonces el alexos que él puede dar no es simplemente decir, sí, eso es verdad y como nosotros lo podemos decir. Ese alexos viene de una verdad que a su vez forma con una partícula que dice y nos lleva a entender que no está oculto, lo que no se olvida, lo que es evidente y es real. Alexos, esa A es una negación. Entonces, al estar con toda la partícula lexos, quiere decir que esa verdad es diferente a cualquier verdad porque esa verdad no se puede negar porque está basada en hechos comprobables, hechos evidentes y reales. Es irrefutable. Sí, exacto. Es irrefutable. No se puede tapar. Entonces, aquí Marcos está haciendo una confrontación aún para aquellos que tienen un pensamiento no creyente, o sea, ateo. Por eso si ve, la partícula A es una partícula de negación, por eso se pone ateo. ¿Qué quiere decir? No creyente. ¿Sí? Alexos, esta palabra alexos es esa partícula A es importante en el griego porque nos indica a nosotros que ha sido tan comprobado que no hay posibilidad de negar eso. Y entonces aquí no tenemos una comprobación de hechos supernaturales y espirituales, sino de hechos naturales. ¿Cuáles son los hechos que nos presenta el capítulo 15 que dan al centurión la capacidad de poder afirmar que él es verdaderamente hijo de Dios? Lo que él sí puede ver es que a las 3 de la tarde se oscureció todo. Y eso es algo sobrenatural. No era natural, no era lógico. ¿Por qué no era lógico?
Porque eran las 3 de la tarde y es ahora hay pleno sol. Pero ¿por qué no era lógico? Porque es la naturaleza, lo que vive todos los días. ¿Por qué no era lógico? Mi pregunta, ¿qué va? ¿Por qué les pregunto? Y de pronto yo sé que a veces a ustedes de pronto dirán, pero es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que la pastora está haciendo, que es lo que nosotros hacemos, pero tenemos que ir más allá. ¿Qué está haciendo ella? Está usando de su memoria para responder y sigue en su memoria. ¿Y qué es lo que le hace falta? ¿Qué le hace falta a ella para poder responderme mejor? No, ¿qué le hace falta? No, ¿qué le hace falta? Lo tiene Clementina en las manos, coja la Biblia y vaya y mire. Sí, pero es que hay más detalles, hay una explicación de por qué sucede eso. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, dejamos todo simplemente, y no con eso estoy diciendo que esté mal, no, está bien. Los hechos, por eso le dije, mire, muchas veces nosotros, aún si a usted lo ponemos a contar la historia de Cristo, ¿cómo la va a transmitir? ¿Va a contar los hechos que son los que le dan esa veracidad o simplemente vamos a presentar una argumentación que es muy vaga? ¿Cómo resumimos nosotros siempre la crucifixión de Cristo? No, es que Él fue al Calvario para morir por mis pecados y entonces el Señor me restauró. Eso es una presentación espiritual. Pero hay detalles muy puntuales. Ese día no fue normal. ¿Por qué? Porque ese día, primero, la forma de oscurecerse no fue la común, porque se puede oscurecer algo. Pero es que el libro y el detalle nos dice, ¿qué dice? Cuando vino la hora sexta, verso 33, ¿qué hora era? Sexta. Hubo que tinieblas como. ¿Hasta qué horas? Ah, mire, eso fue harto. Eso no fue que se oscureció así como ayer que cayó un chubasquito de agua. No, dice que se oscureció ¿qué? O sea, quedó esto como si fuera de noche. Y eso no fue un momentico y se fue. De la hora sexta a la hora novena, digamos que son 3 horas de oscuridad. ¿Eso es normal? ¿Eso ocurrió? ¿Fue visible? Entonces el centurión dijo, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no es normal, porque yo he crucificado mucha gente, pero sí, de pronto llueve y se oscurece, pero es que todo este tiempo que llevamos aquí, 3 horas, en la penumbra, en la oscuridad, oiga, no, esto no es normal. Y esta gente le grita un poconón de cosas y ¿qué era lo que habitualmente pasaba? El reo colgado respondía a todo. Lo colgaban vivo, sufría, pero ¿qué hacía? Seguía renegando desde su punto de vista y en su desafío. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no hace lo que hacen todos. Él no dice nada. Él no contesta los insultos. ¿Y eso es verídico o eso es imaginario? Él está ahí, Él es el que tiene que dar fe de todo lo que pasa y ve cómo lo insultan y dice, este man no contesta. Y los de los lados lo insultan, hablan, pero Jesús no dice nada. Apóstol. Sí, estaba mirando que realmente uno tiene que contextualizar todo lo que se lee en la Biblia. Por eso es que es importante estudiar uno y no solamente tomar un versículo porque sí. Porque hay un texto, dice que el ejemplo de Lucas 7, cuando habla del centurión que le pidió que fuera a Jesús que fuera y sanara a su criado, hay un comentarista que se llama Matthew Henry, que dice que es el mismo centurión.
Entonces sí, él estaba como se dice, sí, poco a poco, que creía y no creía, pero como tenía su trabajo, entonces ahí es lo que sucede hoy. Mucha gente tiene su trabajo, tiene su compromiso con su labor y cree y guarda eso en su corazón, pero dice, no, yo es que tengo el trabajo. Y si él se renunciaba al trabajo, posiblemente pues Jesús no le iba a dar empleo. Y es interesante lo que dice Matthew Henry, estaba leyendo el comentario precisamente de él. Ahora, hay muchos otros detalles. Ahora, pensemos lo siguiente, y esto de pronto, no sé si Daniel ya lo dijo, creo que sí, cuando hizo la introducción de Marcos. Marcos nunca fue discípulo de Jesús, como Lucas tampoco. De los 4 evangelios, ellos no fueron discípulos de Jesús directos. Juan Marcos era un muchachito y fue Pedro el que cuando hubo usted lo lee por allá, creo que en el capítulo 16 de Hechos, donde hay una dificultad y entonces Pedro se lleva uno y Pablo se lleva el otro y él se fue con Pedro y Pedro fue el que le contó, le dijo, oiga, mire lo que sucedió fue esto. Entonces, por eso es que Marco es un evangelio tan sintetizado que tiene menos lectura, pero más puntual, mientras que el evangelio de Lucas, que cuando usted quiera ver alguna cosa, usted ve que hay las comparaciones y uno puede mirar qué más sucedió de lo que dice Marcos en Lucas y en Mateo, para que usted pueda tener un poquitico de más conocimiento de lo que es la extensión del evangelio. ¿Sí? Entonces, por eso es que Marcos sintetiza algunas cosas que dice y como que para y deja ahí. Mientras que si usted lee Lucas es extenso, dice, y pasó esto, y estaba fulano, y hay muchas otras cosas más, porque Lucas es más histórico. Este es más sintetizado, porque ya le digo, se lo contaron. Como si yo, pronto ahora usted va a la casa y dice, bueno, ¿y qué le enseñaron en el ayuno? Entonces usted, pero si hubiera estado aquí, eso es diferente. Listo, apóstol. Entonces, volviendo a nuestro centurión, ¿estamos claros hasta aquí? Hay una diferenciación que sí quiero hacer con lo que, sobre todo con lo del comentario de Matthew Henry, porque de pronto no es el mismo centurión, porque la Biblia no nos escondería si fuera el mismo y nos diría de pronto que ya creía, pero es que ¿sabe cuál es la diferencia y por qué es tan importante aquí el testimonio del centurión? Es tan importante porque si él lo conoce, ya tiene una perspectiva y sabe quién es Jesús. Pero el conocimiento y la afirmación de este centurión no está basado en un conocimiento previo de Jesús, sino en un juzgamiento de los hechos que está viviendo en ese momento, que no son normales. Por eso en la introducción que nos hace Marcos de meternos a este personaje que está viviendo esto y que él puede creer, nos lleva aún a nosotros a entender que hay una fe que se puede gestar aún más allá de lo netamente espiritual. Y nuestra fe entonces no simplemente está en lo sobrenatural y en lo espiritual, sino nuestra fe se puede ver, se puede percibir. Tú puedes, a través de lo que tus ojos ven, no puede haber una negación de que existe un Dios. Cuando una persona dice, si Dios existe, hay una presuposición de que no existe, hay una negación. Pero no se puede negar que Dios existe porque si no, no ocurrirían y no pasarían los eventos que ocurren, que pasan y que suceden. Y esa introducción y esos elementos que nos presenta Marcos son revolucionarios aún para el evangelio que tú y yo creemos. Porque nosotros hemos recibido una herencia de evangelio, no que esté mal, sino siempre enfatizada en lo espiritual, ¿sí? En el cielo, y está muy bien. Pero hay una parte también del evangelio que es comprobable, alejada de la presuposición de que tengo una fe y se puede comprobar con hechos verídicos y reales. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué el Señor permite que se compruebe
el evangelio, que se compruebe que Jesús sí es hijo de Dios, no solo en el plano espiritual por lo sobrenatural que hace, sino en las cosas naturales que pasan en su crucifixión, porque eso no deja espacio a la duda. Uno de los ataques que más sufre la fe es que siempre nos tildan de que nosotros hablamos como de un mundo imaginario. Pero aquí Marcos nos está dando herramientas puntuales para que tú puedas enfrentar cualquier acusación con hechos verídicos, con hechos que han sido comprobados con personas que no tenían una fe. Cuando tú vas a un juicio, ¿qué pasa en los juicios? Siempre se escarba en los testigos cuál conexión hay con otros, con los que están siendo acusados. ¿Por qué? Porque esa conexión se puede utilizar para invalidar su testimonio. Así es que se hace. Los abogados, ¿qué tienen que hacer? Escarbarle la vida a los testigos y todo eso para invalidar ese testimonio. ¿Por qué no puede hablar Clementina de Pedro? No, porque es que resulta que Clementina tiene un negocio con Pedro. Entonces ahí ya hay una cosa y ese testimonio no vale. ¿Por qué? Porque está allá con él. ¿Por qué Livia no le puede servir como testigo a Pedro para algo? Ah, no, porque es que hay una relación de subordinación. Pedro es el jefe de Livia y entonces ahí Livia, su testimonio va a estar viciado. ¿Sí? Y eso es lo que nos está presentando Marcos. Va a usar el Señor una persona que no ha estado cerca al Señor, que no tiene fe, que no se declara cristiana, para decir, afirmar a todo el imperio romano que el que acaban de matar verdaderamente es el Hijo de Dios y no hay opción a dudas ni ninguna cosa. ¿Qué fue lo que hicieron? Y vamos a leer y leemos después, los principales sacerdotes con los romanos y el centurión que estuvieron a cargo de vigilar a Jesús cuando él resucitó. Dice un amigo, al perro no lo capan 2 veces. Los sacerdotes en la primera, en la crucifixión, nunca se imaginaron el reporte que iba a dar el centurión. Usted se imagina cuando fueron ellos y se encuentran con que el informe del centurión, contando todo, tiene la afirmación, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y lo deja en un documento legal. Usted se imagina que vienen el sumo sacerdote todos felices y se encuentran con que el informe del centurión dice que acaban de matar al Hijo de Dios. ¿Por qué después, y aquí adelantándome un poco, hay la preocupación de ellos de corromper a los soldados romanos para que no digan la verdad? Ese títere, esa cartuchera. Ah, ok. Yo estaba aquí concentrado. ¿Sí? Porque hay una intención preciosa de Dios que ha dejado para un imperio a través de un inconverso la afirmación que han matado en la cruz al Hijo de Dios. Y después por eso yo digo que no los capan 2 veces porque el sumo sacerdote no está dispuesto a que los otros vengan y digan lo mismo. Ahora resucitó. ¿Qué es peor? O sea, aparte de que mató al Hijo de Dios, después va a quedar legalmente sustentado que resucitó. No, mi hermano, voy a hacer lo que sea para que eso no suceda y no acontezca. ¿Sí? ¿Estamos claros con el Alexos? ¿Sí? Entonces, el Alexos nos muestra
diferentes aspectos que es importante que nosotros entendamos y podamos trabajar y podamos organizar dentro de la presentación de lo que es el Evangelio para nosotros. Hay un interés muy puntual de ir contra la verdad. Hay un interés que se está presentando de derribar la verdad, de quitar la verdad, de coartar lo que suceda. Pero el Señor de una forma preciosa nos permite entender principios poderosos del reino de los cielos que están siendo dados a nuestras vidas y a nuestros corazones. La declaración del centurión no es al ciego, sino tiene una connotación. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira cómo los que están allí cambian la narrativa de lo que Jesús dice. Entonces ellos dicen: mirad, llama ¿a quién? A Elías. Mirad, él no está llamando al Señor, él no está haciendo eso, él está haciendo o teniendo otro ejercicio dentro del desarrollo y la presentación de las cosas que se están dando. Él está teniendo un desarrollo muy distinto, muy diferente de todas las cosas que se están dando y que se están brindando en este momento. Entonces, esa presentación que se hace, esa situación que se está dando, lleva a que haya aquí una lucha en el texto por la verdad. Otra cosa que se ve en el texto es que hay una lucha por decir o afirmar o presentar una verdad. ¿Cómo se está presentando? Una cosa es lo que el Señor dice y otra cosa es los que están ahí que quieren decir que el Señor estaba diciendo. ¿Sí puede conmigo ver esa lucha que se está dando en ese momento? Por favor, lea una vez más el versículo 35. ¿Qué dice el versículo 35? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Mirad, llama a Elías. Ok. ¿Y qué más dice? Y luego aparece un elemento de distracción. ¿Cuál es el elemento de distracción que empezamos a encontrar? Dice: corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías ¿a qué? Mire, si ve la lucha que hay ahí por la verdad. Y uno dice: pero ¿para qué esos elementos como tan teatrales, no? Que alguien sale y no dice que fue un soldado, sino dice que uno de los que estaba ahí fue a coger una esponja y a ponérsela mojada. ¿Por qué se hacía eso? El vinagre es un elemento que se utiliza para tratar de suprimir el dolor, bajar, ¿sí? Como relajar el cuerpo. Entonces, ¿qué quieren ellos? Eso no es un elemento suelto. Todo lo que está pasando ahí no es un elemento suelto de: ay, sí, a alguien se le ocurrió el vinagre. No, es un ataque para tratar de dañar la verdad. Decir: claro, estaba borracho. Claro, lo que está diciendo es disvariar. Todos los elementos que están conjugándose aquí están en la búsqueda de dañar la verdad, de dañar la percepción aún que hay del centurión, para que él no pueda afirmar verazmente lo que va a decir. Y eso es algo que tenemos que entender en lo que está narrando Marcos. Marcos está mostrándonos que la verdad siempre va a sufrir ataques.
No son sueltos los detalles, no son sueltas las cosas. Hay ataques puntuales contra la verdad, porque la verdad nos hace libres, y para que no seamos libres y sigamos siendo esclavos, viene la mentira a atacar nuestra vida, y se utilizan cosas para que pueda decir. Si Jesús toma eso, ya empieza a haber un vicio en su verdad. Por eso dice, uno sale corriendo con una esponja y dice, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y ahí terminó. Aletsos nos habla de una comprobación. El centurión está comprobando todo esto. Mire, vino alguien a darle con una esponja llena de vinagre en una vara, y ¿él qué hizo? No la tomó. Eso es raro, eso no es normal. ¿Sí? Eso no es normal. Aquí eso no es. Él dice unas palabras, Alak Sabactani. Padre, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este hombre habla de Dios. Ningún reo habla eso. Pero apenas él escucha, porque es que la escena es esta. El centurión está aquí, imaginemos, aquí está la cruz. ¿Por qué? El centurión tiene que estar cerca porque él es el garante. Ya ellos han sido juzgados. Pero el centurión no puede permitir que ninguno de los que están ahí, pueden escupirlo, hablarle, botarle cosas, pero no pueden matarlo porque ya ha sido juzgado. Y ha sido juzgado y entregado a la muerte más dolorosa que ni siquiera los romanos tienen para sus propios ciudadanos. El centurión no está lejano, él está aquí, de primera mano los ve actuar, decir, y escucha a Jesús de primera mano. Por eso es que él se vuelve tan importante que sea mencionado como el garante de la verdad, porque él es neutral, él no está ni a favor de Cristo, porque si estuviera a favor de Cristo hubiera hecho todo lo posible para impedir que lo crucificaran. Por eso es tan importante entender que el centurión es neutral, no tiene fe, no tiene nada, simplemente está ahí como una persona del orden legal para dar la legalidad a algo que sucede y entregar un informe sobre el cual se va a decir que lo que él dice es lo que ocurre. Y entonces, ahí es donde es precioso lo que Marcos nos presenta cuando dice el centurión, después de que Jesús muere, lo mira y dice, sí, este sí es hijo de Dios. ¿Usted por qué puede afirmar que Dios sí es hijo de Dios? Porque lo sanó, porque lo sintió. O usted también, de una forma irrefutable, en los hechos que ve con sus ojos, usted dice sí. Yo le voy a hacer una pregunta que va a ser de pronto hasta compleja. ¿A usted quién le asegura, decía alguien, que lo que usted cree sí es verdad? Porque todas las religiones que existen hoy en el mundo dicen ser la verdad. No, lo dicen. Usted hoy habla con un musulmán y el que dice, no, yo tengo la verdad. Usted va y habla con el que sea un budista que le dice, no, la verdad la tengo yo soy el que la tiene. ¿Sí? Habla con todas las personas que usted hable. Mire, el chamán que cree, esta es la verdad y es la
la verdad y es la verdad. ¿Sí? Con todo el mundo que usted hable, tiene su verdad. Ahora, ¿cómo hace? Y mire lo precioso que nos está presentando aquí el Señor. Nos está abriendo un panorama diferente. Mi verdad no solo se conoce por una revelación espiritual, sino que los hechos son visibles, las cosas que suceden no pueden tapar la verdad. Por eso, mire, yo hoy quiero invitarle a usted a que realmente usted empiece a ver que su verdad no solo es espiritual y está limitada a algún lugar. Su fe tiene cosas visibles. Hay hechos visibles que cuentan de las maravillas. Dice, el cielo cuenta de qué. Y el cielo es algo visible, es algo que se ve. Nuestra fe, todo lo que creemos no está supeditado netamente al plano espiritual, está supeditado a cosas que vemos, y a través de esas cosas que vemos podemos decir verdaderamente yo estoy en el lugar correcto. Verdaderamente mi fe no es una fe etérea, no es una fe por ahí suelta, mi fe es verdadera. Si estoy en el lugar correcto, si estoy en lo correcto. Porque aún, mire, ¿cuántas iglesias existen? Mi hermano dice por ahí, por montones. ¿Cierto? ¿Cuántas? Muchas, ¿cierto? Y de todos los colores y para todos los gustos y para todos los sabores, ¿no? ¿Cierto? Existen de todos los gustos, sabores y de todas esas cosas. ¿Y a usted quién le dice que lo que usted, donde usted está, así es? Hay hechos, hay cosas que quebrantan aún las mentiras. Mira, tenga mucho cuidado de las personas que tergiversan. Mire eso tan precioso. Jesús dice una cosa y los que están allá dicen, no, es que está llamando a Elías. ¿Cuánta gente cambia los hechos, la Biblia? Por eso es tan importante que usted estudie la palabra, que aprenda a leer la Biblia. Perdone esa insistencia que hemos tenido y siempre acá, lea la palabra, vaya mi hermano, confronte. ¿Por qué? Eso no es un beneficio para mí. ¿Para quién es el beneficio? Para usted. Porque su fe deja de ser la arena y se acentúa sobre la roca, y pasa el cielo, la tierra, lo que sea, pero usted está confiado en lo que el Señor ha dicho y el Señor va a hacer. Verdaderamente, este hombre, mire, aquí hay tres cosas importantes. Primero, la afirmación legal en dos aspectos, hablando de la naturaleza de Dios. El centurión da legalidad y dice, este hombre, o sea, dice, es una persona, no es un ente, no es nada, es un hombre, lo vi, es un hombre, igual que yo. Pero este hombre tiene una connotación divina, es hijo de Dios. Legalmente, irrefutablemente, este hombre que yo vi es hijo de Dios. Y con esa afirmación se derriba cualquier argumento. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, por eso la importancia, no, si el centurión hubiera tenido un trasfondo de haber tenido con el Señor, su testimonio es viciado porque tiene influencias, pero es un testimonio grandioso de Dios, porque él no tiene ni idea. Cuando se levantó ese día no sabía que iba a terminar diciendo,
al final de esa noche, este es el Hijo de Dios. Nuestra fe tiene el reto de desarrollarse, de crecer, pero del entendimiento que no es simplemente aplicada en el mundo espiritual, sino ni en el emocional de nosotros, sino en el natural. Tu fe se puede ver, tu fe se puede palpar, y no necesariamente en hechos sobrenaturales como los milagros, sino tenemos que aprender a ver también que los cielos y la tierra hablan de un Dios que está vivo y es verdadero y es real. Nosotros como cristianos muchas veces hemos olvidado eso. Hemos vuelto solo el Señor, las emociones, pero nos hemos olvidado de que hay otras cosas que cuentan de la grandeza de nuestro Dios. Hay cosas que cuentan de la magnificencia del Dios en el que creemos, y eso debe llenar nuestra fe de confianza. Debe apasionarnos por seguir descubriendo al Dios en el que yo he creído, al Dios que yo sirvo, que es un Dios de vivos y no de muertos. Mi Dios está vivo. Amén. Colóquese sobre sus pies y oramos al Señor. Padre, qué precioso es entender el propósito tuyo para nosotros. Señor, qué precioso es poder comprender que no hay duda, Señor, que nosotros no necesitamos influenciar a otros para que sean cristianos, para que crean, sino que, Señor, tú los vas a convencer porque es innegable los hechos que hablan de la magnificencia del Dios en el que creemos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos pensado que solo afecta lo espiritual, que solo afecta lo emocional, y hemos olvidado, Señor, que tú no solo afectas unas cosas y otras, sino que tú estás obrando poderosamente en todos y cada uno de nosotros, que cuando abrimos nuestra ventana y sale el sol está hablando de un Dios vivo. Que cuando estamos caminando en la noche habla de un Dios vivo, que la naturaleza, Señor, muestra a un Dios que está vivo, que está con nosotros, que nos bendice, que nos fortalece, que está cercano a nosotros, a los que le buscan, que está cercano a aquellos que se acercan a ti, Padre. Aquí estamos hoy en este tiempo y en este momento, y creemos, Señor, que tu gloria preciosa y poderosa cubre nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, que hoy creemos que con tu gracia preciosa nos llenas y nos fortaleces, que con tu gracia preciosa, Señor, nos cubres de múltiples formas y maneras. Señor, creemos que tu gracia preciosa está obrando en este momento. Padre Celestial, que tu gloria poderosa es la que cubre nuestras vidas, y que por encima de todo estás tú obrando, y que por encima de todo es tu gracia preciosa la que nos llena y nos fortalece. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque por encima de todo está tu preciosa presencia. Hoy creemos, Señor, que verdaderamente eres tú, Señor, el que nos cubre. Eres tú, Señor, el que nos llena. Señor, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. En ti confiamos y en ti esperamos, pues eres la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén.